Bueno, en el segundo paso vamos a empezar a ajustar el modelo, a prepararlo, el modelo de regresión. Entonces entramos en el menú de estadísticas, en el submenú de regresión, y ahora vamos al menú de regresión. Tenemos varios factores que están eh, eh, influyendo en nuestra variable de respuesta. En mi caso, el flujo de calor está determinado, podría estar determinado por si la casa está orientada al este, al sur, al norte, y tal vez inclusive por la hora, ¿verdad? La hora en que se hicieron las mediciones. Y eso está generando un flujo de calor total. Entonces, es una buena práctica cuando uno tiene muchos factores, pedirle a Minitab que le analice cuál de esos factores pareciera que están influyendo más que otros. Eso lo hacemos en el menú de mejores subconjuntos. En mejores subconjuntos yo voy a pedirle a Minitab que me pruebe combinar factores, un factor con el otro, otro con el otro, dos con un tercero, de manera que pueda, antes de montar mi modelo, ir eliminando factores que de previo parecen que estadísticamente no influyen en la variable de respuesta. En este caso, en este menú, vamos a poner la variable de respuesta, en mi caso flujo de calor, y los predictores libres con los que estoy trabajando, sur, norte y la hora. En mi caso, en el caso de nosotros sería el tipo de papel, el ancho de las alas, el largo del cuerpo, el tipo de papel, si uno tiene un tape, si tiene un clip, etc. Y aquí mismo lo que le podemos hacer es le damos nada más aceptar. Esto nos va a generar una salida en la ventana de sesión. Lo voy a agrandar aquí para observarlo mejor. Lo que me va a decir o me está presentando es un cuadro en donde relaciona todos los factores, sur, norte y hora, y va haciendo una comparación. ¿Qué pasa si solo tomo en cuenta un factor? Entonces, en este caso es el factor del norte y calcula el modelo. Entonces tenemos un R cuadrado de 72, un R cuadrado ajustado de 71, un R cuadrado de predicción de 66,9, un CP de Mallows que es una medida de la precisión de los datos. Entonces aquí buscaríamos que esto fuera lo más pequeño posible. Y bueno, este es un factor o un indicador que nos interesa en este momento. Y como ven, en el cuadro se construye todas las opciones. Minitab explora todas las opciones. ¿Qué andamos buscando nosotros? Andamos buscando un R cuadrado muy alto. Por ejemplo, en mi caso sería 85.9, donde está incluido tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores? El este, el sur y el norte. Además, arroja el CP de Mallows más pequeño, que eso es lo que ando buscando. Entonces pareciera que mi modelo, el modelo que yo debería construir ahora, debería incluir el este, el sur y el norte y no incluir la hora. Pareciera que la hora estadísticamente no es un factor significativo para el flujo del calor. Si buscamos un dato parecido para comparar, por ejemplo, este 85.4, ¿sí? Nos da un de predicción de 76, pero un CP malo es de 5. ¿Qué pasa si me dan muy cercanos? A veces, por ejemplo, el mayor R cuadrado ajustado, a veces no da el menor CP de malos. Bueno, ahí hay una decisión que tomar y eso dependerá del experimentador qué tomar, ¿verdad? En este caso, digamos, por ejemplo, en mis dos casos de 85.9 y 85.4, la diferencia es que en uno sí se incluye la hora y en el otro no. Ya esta, digamos, la decisión cuál de los dos se utilizaría, lo veríamos en el modelo que vamos a construir. Ese modelo lo construiremos, como dije, en el menú de regresión y ajustar el modelo de regresión. Eso nos va a tirar esta ventana en donde vamos a incluir la variable de respuesta, flujo de calor y los predictores continuos, sur, norte. A propósito, predictores continuos de variables continuas, creo que ustedes ya deben saber esto de estadística, son datos, números, ¿verdad?
variables continuas son números que pueden ser representados por escalas menores. Por ejemplo, la estatura, 1.78 metros, 1.84 metros, etcétera. Es una variable que puede ser partida en subpartes, y en cambio una variable categórica es una variable que no puede ser partido. Por ejemplo, sexo, o masculino, femenino, o pasa o no pasa, en este sentido, lo que quiero aclarar es que si ustedes, por ejemplo, en sus factores incluyeron, tiene papel, tiene cinta adhesiva o no tiene cinta adhesiva, no sé cómo lo hicieron, entonces en este caso deberían agregar en predictores categóricos los factores que no son números, ¿sí? Si por ejemplo, digamos, pudieron haber hecho el experimento, en lugar de poner los centímetros que mide el ancho del ala, pudieron haberlo hecho con ala ancha, ala delgada. Entonces, esa sería una variable categórica, ¿de acuerdo? Espero consultas en este caso, porque no sé cómo lo hicieron. Supongo que cuando le pusieron cinta adhesiva, tal vez midieron la cinta, no sé, díganme ustedes más bien cómo lo hicieron para poder orientarlos mejor. En este caso, en mi caso, el programa no tiene variables categóricas, entonces no lo voy a incluir. Y una vez que incluyo los datos de respuesta de predictores continuos, le doy a aceptar. Esto me va a generar una salida en la sesión, ¿verdad? La respuesta viene en la sesión. Y ¿qué es lo que me está dando? Ok, miramos aquí. Lo primero, un cuadro con un análisis de varianza. Y el análisis de varianza, es una cuestión que, bueno, ahí sí no sé si en estadística lo vieron o no, las pruebas de hipótesis, pero ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Lo que estamos buscando es que este valor P. El valor P es un indicador estadístico de qué tan influyente o no es el factor que yo estoy analizando. Entonces, si este valor es menor de 0.05, significa que el factor influye en el consumo o en el flujo de calor, que es la variable de respuesta. Por ejemplo, tiene un valor P de 0,157. Muchísimo más grande que 0.05. Por lo tanto, yo podría concluir aquí que el factor no es significativo, es decir, no afecta el consumo o el calor, el flujo de calor de las celdas eléctricas que yo estoy analizando. Mientras tanto, que el sur, las cajas que estaban al sur, el sur sí es un factor que influye, porque es 0.04, muchísimo menor que 0.05. Y el norte con más razón. Y la hora del día, o la hora en que se hicieron las muestras, se tomaron muestras, tampoco es significativo. Entonces ya aquí esto me da información. Me dice que este factor, y el factor hora, yo podría sacarlos perfectamente de mi análisis, que no me afecta en nada. Y eso es lo que vamos a hacer en el cuarto video. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, esto es un bien conocido. A pesar de lo que acabo de decir, el modelo tal y como está acá es un buen modelo, y es bueno para explicar el pasado, y para hacer predicciones no lo es tanto, ¿no? Y finalmente, antes de cortar el video, que este sí se hizo un poquito más largo, la salida es la ecuación, me da la ecuación de regresión. El flujo de calor va a estar determinado por una constante, 415,2, más 1,94 por los grados que hay hacia el este, más 4.88 por los grados del sur, menos 24,91 del norte, más 0,68 por la hora del día que se está haciendo. ¿Verdad? Este último resultado es que ella hace unos cálculos y genera unos residuos. Y encontró que 3 datos, el 1, el 4 y el 22, tienen residuos muy grandes. Esto normalmente me va a indicar a mí como investigador, como ingeniero, que algo pasó
en la toma de estos datos y debería yo investigarlo, como hacemos con los gráficos de control, investigarlo para ver qué pasó, si es una variable, si es una causa asignable, ese era el nombre que le ponían en calidad, entonces yo podría eliminarlos para mejorar mis datos. Entonces, en resumen, muchachos, en este punto, en este paso, yo me puedo dar cuenta qué factores podría yo sacar del modelo porque no son significativos. Los que son significativos, es decir, que afectan la variable de respuesta, son los que son menores a 0,05 y los que son mayores de 0,05 no afectan al tiempo de respuesta o la variable de respuesta. En este caso mío, el flujo de calor, y en el caso de ustedes, el tiempo de vuelo.